trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que el administrador de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al público, más desamparado, al pobre. Como yo señalo muchas tardes, aquí o todas las tardes, el pobre rural, ese pobre de las profundidades de las zonas rurales, de las tripas del bosque, gente muy pobre que no tiene ningún recurso, que está casi en total desamparo para enfrentar enfermedades catastróficas como es el cáncer. Solo una institución regentada por gente de cristianísima formación, gente sin ánimo de lucro, de manos hábiles, no inhábiles, ni pecaminosas, gente que solo tiene un ancho ánimo de servicio al prójimo, a ese prójimo que es todo un proletariado campesino como hay por la zona de Villa González, y que una contribución suya fortalece esa institución para brindarle un servicio entonces a las comunidades. Ponga su caridad en esas manos, 809-443-8010. En ese teléfono usted puede comunicarse con los regentes de esa institución, repito, sin fines de lucro. El programa lo vamos a iniciar hoy
saludando a un amigo que hace mucho tiempo que yo no veo, pero que siempre me entero de él, porque amigos me comunican y me dicen de saludos que recibo. Y yo quiero devolverle mi saludo aquí porque él es un fiel seguidor del programa también. Y es al ingeniero Caonabo Camilo, que hace mucho que yo no veo, pero tengo que darle ese saludo especial a él y a su esposa. Y Caonabo, que ya es un exfuncionario del Banco Agrícola y de muchas instituciones del sector agropecuario, está en retiro. Pero es un hombre que está en edad provecta y fue un funcionario rectísimo en las funciones que ocupó en la administración pública. Yo saludo a Caonabo, que a Caonabo le conocí hace muchísimos años, pero fue de esa camada, de esa, diríamos, de esa playa de agrónomos, de técnicos del sector agropecuario, que laboraron en esas instituciones sin caer en acciones pecaminosas. Siempre defendieron la institución y ellos trabajaron en esas sin ser sujetos de advertencia de nadie. Así que me honra saludar a ese amigo, a Caonabo, que repito, es una persona que conozco hace muchos años. Y de esas poblaciones como Salcedo, imagínense ustedes, hoy la provincia Hermanas Mirabal, es gente, como se dice, gente de conuco, gente de adentro, gente de conocedores del campo y de familias respetables. Saludos para Caonabo. Bueno, hay que iniciar el programa. Yo no sé qué pasa con el presidente Trump. El presidente Trump, la diplomacia norteamericana está muy débil, pienso yo. Hay una debilidad realmente incontestablemente verídica. Los Estados Unidos, que ha sido un país que se desarrolló con hombres realmente respetables, líderes, una nación que tenga a Adams, a Jefferson, a Washington, Jackson, hasta Grant, Ulises Grant, Lincoln, óigame, Abraham Lincoln, Teodoro Roosevelt, Woodrow Wilson. Wilson fue un académico, pero un académico respetable de Harvard y de todas esas universidades norteamericanas. Woodrow Wilson. Usted tiene un Franklin Delano Roosevelt. Usted lleva un hombre como Harry Truman, Jesús Santísimo, otro académico también. Después de Truman, Eisenhower, imagínense ustedes, Dwight Eisenhower, un militar, pero un político extraordinario en los Estados Unidos. Luego usted tiene un John F. Kennedy en su breve estadía en la presidencia de los Estados Unidos. Un Richard Nixon. Johnson, aunque no fue diríamos, no era una persona tan brillante, no fue un hombre brillante, pero fue un presidente que tuvo que asumir papeles muy responsables también. Richard Nixon, imagínense ustedes. El mismo Gerald Ford, que fuera un presidente puesto ahí, pero también tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Ronald Reagan, George Bush padre, el mismo Bill Clinton, bueno, y hasta Obama, que fue una persona también, el propio Carter, Jimmy Carter y Obama, débiles realmente, y fueron
casi se convirtieron en presidentes hasta ridículos de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos se ha distinguido como un país poderoso, diríamos, influyente en su política, principalmente, es una política global, porque Estados Unidos es una hiperpotencia. Porque usted venga a Rusia haciéndole contrapeso, o China haciéndole contrapeso a Estados Unidos. Pero imagínense, Rusia tiene, yo creo, debe tener 2 portaaviones, 2. China tiene como 2. Y uno de ellos creo que se lo compró a Francia. Estados Unidos tiene 18 o 20 de estas fortalezas flotantes, aparte de los barcos que le acompañan, barcos de tarea o de su... Bueno, que son de su entorno, que tienen que andar con... Imagínense ustedes una cosa de esta, una fortaleza de esta que anda con 5,000 personas ahí adentro. Eso es una cosa de loco. Este país que tiene casi 5,000 bases militares, incluyendo la que tiene dentro, fuera tiene 550 bases Estados Unidos. Y tiene en 150 en 11 territorios de ultramar que también le pertenece a ellos, como Guam, por ejemplo, Hawái, qué sé yo, Puerto Rico, etc. Estados Unidos es el país más contaminador del mundo, pero al mismo tiempo su cultura anda el globo y se impone la cultura norteamericana. Financiera y económicamente se impone Estados Unidos. La moneda global es el dólar. Y lo que pasa en Wall Street se mueve en el mundo entero. Entonces, Estados Unidos es una hiperpotencia, pero para usted ser una hiperpotencia efectiva, usted tiene que tener hiperdirigentes. Ahora, el presidente Trump, yo veo como que el presidente Trump está como atado a una Rusia. ¿Qué es lo que es Rusia? Pregunto yo. Ahora mismo lo único que Rusia tiene es armas poderosísimas, igual que Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene más armas que Rusia. Claro, si fueran a una guerra se exterminarían y nos exterminarían a todos, pero Rusia no está, moralmente no está en condiciones de hacer una guerra nuclear ni global con los Estados Unidos, porque es una potencia muy limitada económica y hasta militarmente, por esas mismas razones que yo estoy diciendo. Entonces, Estados Unidos está jugando un papel como de chantaje, que lo están chantajeando. El propio Trump está como chantajeado. Por ejemplo, Rusia dice, en una forma cínica, usted ve el canciller ruso, Lavrov, esto es una injerencia militar, eso sería desastroso en Venezuela, porque Estados Unidos quiere imponer su política de intervencionista. Pero ¿y ustedes? Pregunta un amigo televidente. ¿Ustedes intervinieron en Siria? Pero intervinieron en Ucrania peor, porque en Ucrania todo el mundo sabía que ahí no se podía mover una fuerza militar, que Rusia no tuviera control de ella. Entonces, ¿qué hicieron? Para invadir a Ucrania y quitarle Crimea a Ucrania, le hicieron una invasión con soldados, ¿cómo diría? Mercenarios. O sea, no se atrevían ni a ponerle las insignias, los símbolos de Rusia, porque todos los soldados llevan unos brazaletes con por lo menos la bandera de su país o algunas insignias del ejército. No, ellos quisieron enmascarar esa invasión a Ucrania. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es Rusia para decir que no intervengan? Un país que tiene secuestrado a Cuba, tiene secuestrado a Odetia del Norte, tiene secuestrado a Chechenia, tiene secuestrado a Ucrania, a Bielorrusia y todavía amenaza a Lituania y a esos países bálticos, que si no fuera para la OTAN hace rato que ya lo hubieran invadido. Entonces, ¿de qué que está hablando la broma? Pero es que Rusia parece que tiene un hombre como es Trump, un hombre atronado, como se dice, venático. Ay, Dios mío. Sabrá Dios las cosas que ese señor hizo en Rusia cuando iba a sus visitas de negocio. Y miren ahora está Rusia como que tiene datos o tiene imágenes o tiene cosas que gravitan en la persona del presidente Trump y entonces lo tienen como si fuera atado.
En Siria, miren cómo fue que Estados Unidos fue haciendo el ridículo en Siria. La verdadera potencia ha sido Rusia en Siria. Ya Israel consulta más fácil a Rusia para evitar un problema con Irán que a Estados Unidos. O sea, el primer ministro israelí, Netanyahu, a quien busca es a Putin, y son hermanos y en llave son, como se dice, muy amigos en un juego geopolítico tan difícil como ese del Medio Oriente. Que por cierto, ese de Gaza, en Gaza eso es una barbaridad. Eso es una irresponsabilidad de la gente, eso de los terroristas de Hamas. Señores, si ustedes no pueden echar una guerra con Israel, no provoquen a Israel. Lanzándole muchísimos misiles, Israel devuelve con una ferocidad. 31 muertos, centenares de heridos, sabiendo esos irresponsables terroristas de Hamas, que ellos no tienen capacidad militar para desafiar a Israel ahí. Son unos irresponsables, definitivamente. Pues bien, Estados Unidos, entonces, con la política de Venezuela, ahí anda dando tumbo, que usted no sabe qué es lo que van a hacer. Pero así mismo anda el mundo, que Estados Unidos no sabe qué va a hacer. Turquía es una base de la OTAN, un aliado de la OTAN, pero se comporta más como un aliado de Rusia que un aliado de la OTAN mismo y de Estados Unidos. Una cosa increíble. Entonces Estados Unidos anda dando tumbo. Y ahora vimos que mandan unos barcos de tarea para amenazar a Irán. Bueno, Irán está revelado, pero medidas de fuerza que usted ya no sabe si Estados Unidos puede o no aplicar. En Venezuela, Rusia, que no busca nada en América Latina, porque nosotros no tenemos relaciones, por lo menos con esa gente, étnicamente, ni nada con esos eslavos rusos, gente fría y gente rara. Nosotros tenemos más relaciones con los Estados Unidos, todo esto es área de influencia. Pero Rusia, ¿qué busca ahí? Porque le deben dinero, porque Venezuela tiene que pagar. Entonces, con una injerencia en los asuntos regionales que nadie se explica, a menos que Estados Unidos esté como está, debilitado, diplomáticamente debilitado, porque militarmente tiene todo su ejército fortísimo, lo que yo acababa de decir. Pero diplomáticamente está en la ruina Estados Unidos. Entonces, unas Naciones Unidas, eso es una vergüenza, ver a Estados Unidos y a Rusia reunidos por allá, quién sabe, por Bruselas o qué sé yo, en Francia o en Moscú, negociando el destino de Venezuela como si Venezuela fuera un atolón del Caribe o una base de prueba de misión. Venezuela es una potencia regional mal administrada por la gangsterización política que llegó ahí con el chavismo. Esa es la pura verdad. Gangsterizada está Venezuela, pero Venezuela la están rifando como si fuera un objeto de una rifa internacional. Vamos a rifarnos a este país. Una cosa, una vergüenza. ¿Dónde están los venezolanos? Es decir, Naciones Unidas, que desde que eso nació, eso no ha servido para nada. Yo recuerdo cuando la guerra de Yom Kippur, que le llamaron la guerra de Yom Kippur en 1973, Naciones Unidas contemplando aquella guerra violentísima, Israel afectado porque fue una invasión inesperada en una época, en un momento en que Israel, esos son días de guardar, el Yom Kippur. Egipto invadió y los demás árabes, Siria incluyendo. Israel en el primer impacto sintió el golpe. Luego se recuperaron, los judíos son excelentes peleadores. Pero, señores, hasta que no hubo un cese al fuego ordenado por Estados Unidos y la Unión Soviética en esa época, que era otra cosa, no era la Rusia de hoy. Entonces, luego de eso se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, las dos potencias tenían como que poner el orden ahí. Pero en esos tiempos, yo creo que Rusia no tiene el peso político que tenía la Unión Soviética. Que China se veía enana, pero ya China, ¿qué China tiene que envidiarle a Rusia? Nada, porque Rusia, ya China es una potencia militar más grande que Rusia, pienso yo, y con más recursos económicos que Rusia. China tiene un comercio en el mundo que ojalá Rusia, ¿qué es lo que vende? Rusia lo único que vende es armas, pero ahí no hay nada que vender o que comprarle a los rusos. Pues bien,
Naciones Unidas está como expectante mirando lo que está pasando en Venezuela y el señor Guterres no se atreve ni a hablar de Venezuela. Que debe haber diálogo. ¿Diálogo con qué? Si las potencias estas dos son las que están hablando de un país como Venezuela. Usted me dice Cuba, que es una islita que vive de la miseria, está en la miseria total. Pero Venezuela, una potencia regional como es Venezuela. Pero eso es lo que tenemos. Naciones Unidas, repito, eso no ha servido para nada. Cuando eso se formó, yo creo que la Sociedad de Naciones fue en el gobierno de Woodrow Wilson, que fue el que nos invadió a nosotros aquí, en el 16. Pero Woodrow Wilson creía en esa política de la seguridad colectiva, como le llamaban a los Estados Unidos en esa época. Es decir, que Estados Unidos con ese poder brindara apoyo a las democracias del mundo. Pero para no hacerlo en forma imperial, Estados Unidos fomentó la creación de la Sociedad de Naciones, que fuera una especie de Naciones Unidas para brindar apoyo colectivo al mundo cuando estuviera amenazado por dictadores, por esos genocidas y todo ese grupo de energúmenos. Señores, el mismo Teodoro Roosevelt, que era el rider, un tipo, el del garrote, como se dice, él dijo, yo estoy de acuerdo, porque a él lo consultó Woodrow Wilson, lo consultó como un expresidente. Y le dijeron, mire, Roosevelt, ¿qué usted opine sobre esto? Sobre esta creación de la Sociedad de Naciones, lo que fue la génesis de lo que hoy es ONU. Y decía él, bueno, yo voto a favor, siempre y cuando sepamos que la seguridad colectiva no funciona. Yo voy a votar a sabiendas que eso no va a funcionar. Y de hecho, señores, fueron palabras proféticas. Eso, la ONU solo más ha servido para intervenir en países pequeños, influidos por lo que digan los grandes, los que están en el Consejo de Seguridad, porque entonces excluyeron a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Italia, Alemania y Japón no figuran en el Consejo de Seguridad, siendo potencia las tres, pero lo excluyeron. Ni pueden tener tampoco ejércitos agresivos. Japón no puede tener un ejército, por ejemplo, no puede tener portaaviones, porque esa era su arma favorita, su arma más temida en la Segunda Guerra Mundial eran los portaaviones japoneses, con una tecnología súper avanzada. Parte del armisticio fue que esas potencias se iban a quedar disminuidas militarmente. Así están. Pero realmente veo ese caso de Trump, que ahí ahora se dice, porque uno no sabe, hay demasiado fake news o noticias falsas, que unos terrenos que él tenía aquí se lo vendieron a gente relacionada con Diosdado Cabello. Podía pasar eso y él no necesariamente tenía que saberlo. Pero eso es un ejemplo de cómo ha sido gangsterizada Venezuela. Diosdado Cabello, ¿qué era? Un simple militar. Nada, un simple militar, un tirapiedra en Venezuela, que se metió a político con el chavismo. Sacó el uniforme militar y se acompañó de Chávez, que era el líder. Y mire, son potentados hoy, forrados de dinero porque saquearon a Venezuela, Maduro y todo el chavismo saqueó a Venezuela. Gangsterizada Venezuela. Gangsterizada de tal forma que Venezuela ahora, miren cómo andan, millones de venezolanos, cuando era un país envidiable en la zona, un país que invitaba a que la gente fuera allí y se residenciara en Venezuela, porque Venezuela era un país que vivía casi en la opulencia, vamos a decir, para ver esta miseria en la que está Venezuela. Pero Estados Unidos, repito, ha hecho un papelón allí, contactando militares, entonces como que no hay de nada, ni se dice nada, y dicen una cosa hoy, mañana como que no dicen nada, y Trump lo que anda es como si fuera un malabarista de circo, de esos que viven tirando platos, que cuando suelta uno, se le van todo al piso. Así va a terminar Estados Unidos con esa situación de Venezuela. Pero el caso de Trump, con tantos negocios raros, esas cosas yo creo que van a terminar muy mal. Por ejemplo, el Deutsche Bank es un banco
alemán, pero global. Ese banco le ha hecho muchos préstamos a Trump. Muchísimos préstamos le han hecho a la corporación de Trump. Otro banco es el Capital One, otro banco también que le ha hecho muchos préstamos a las corporaciones del señor Trump. Pero el Congreso de los Estados Unidos le pidió a esos bancos que le den informaciones de las líneas de crédito que le han dado a Trump. Trump dice que no pueden darla, que no pueden dar esas informaciones. Él no quiere que la den. Si el presidente de los Estados Unidos está en esa situación, óigame, que no se puede dar información ni siquiera del pago de los impuestos de él, eso no va a terminar bien o terminará chantajeado por como lo está. Hasta Cuba está chantajeando a Trump. ¿Cuántos vuelos? Cuba vive de la diáspora, vive del turismo. Y la ley es el bulto y dicen cosas por aquí, dicen cosas por allí y Cuba sigue ahí. Y el castrato sigue manejando a Cuba. Y Estados Unidos soplándole aire a esos pulmones gastados de Cuba. Y Trump hablando cosas, dice por allí, y mañana se calla y no dicen nada, y Pompeo dice que sabe. Y Estados Unidos es, como se dice en lenguaje de gallera, es una mona de traquear, como dicen los galleros de los campos y los pueblos dominicanos. Bueno, vamos a mandar una breve pausa y venimos con otros comentarios. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero,
es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Recuerden que estamos en YouTube. A las 9 de la noche usted puede accesar por Google lo que tienen internet y teléfono inteligente. Usted solo tiene que escribir o poner en escucha también a Google y solicitarle al final de la tarde en YouTube con Manuel Fermín. Y ahí usted tiene el programa completo. Así que el que quiera oír este programa de nuevo, o verle y oírle, y si quiere hasta ver los gestos del que lo produce, usted en la noche, a las 9 de la noche, sentado, cómodo ahí, usted puede ver este programa de nuevo. Aquí en Teleimpacto. Bueno, señores, como yo decía, los políticos, no solo Trump tiene que clarear sus cuentas. El presidente Trump lo están obligando a clarear ese Congreso americano. Pero aquí los políticos van a tener que clarear sus cuentas, porque eso es un proceso que se está generalizando en toda la América Latina y eso se va haciendo, va cogiendo un efecto global. Y ya nadie está en ningún sitio. Usted nada más está seguro. Los dictadores que apoyan a Rusia, si se van a su territorio, ahí están cubiertos, porque ese es un país que protege, que vive de la fuerza y del engaño. Entonces esos dictadores de Corea del Norte están protegidos ahí, los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, el de Bolivia va a terminar así también. Y van para Europa, a países como Rusia, Turquía, son países que están protegidos, Birmania, imagínese usted, esos son tipos que si caen en España están presos, si van a Londres van presos, si caen en Alemania te caen presos, pero ¿a dónde se van a refugiar? A esos países. Pues así tienen que clarear todo el mundo, clarear sus cuentas. Esa es la pura verdad. Por eso yo viendo ese juicio de Odebrecht, señores, ese es un juicio realmente cargado de ridículo, pero un ridículo que desafía la razón. Porque ¿quién va a creer que son eso nada más los que se han beneficiado? El que ve ese proceso de clareamiento de cuentas en América Latina, lo que ha pasado con Odebrecht. Y usted ve este show, con gente que está ahí, que no debiera estar ahí, gente que no, mal procesado, mal imputados, sin prueba, una prueba realmente delictivas, porque son hechas con intenciones de dañar. En cualquier código penal es un hecho delictivo, en cualquier código penal, de la misma fiscalía. Entonces son acusaciones que están ahí y ese juicio se ve, un juicio ridículo, realmente, pienso yo, como un desafío a la razón, porque resulta que usted no ve la gente como que, para hablar de un soborno con la cantidad de obra y dinero que se movió ahí debiera estar, pienso yo, medio funcionariado o todo el funcionariado de todos los partidos políticos debiera estar ahí. Es decir, es un juicio que desafía la razón y que hace el ridículo, pienso yo. Y yo no soy más que un simple conversador aquí en estos medios de comunicación. Bueno, señores, Leonel Fernández hace un tiempo, para ser más preciso, el 26 de octubre del año 2018,
Dice Leonel Fernández. Intereses de corto plazo pugnan por imponerse a una visión democrática de largo plazo. Esa fue una expresión del expresidente Fernández, sentenciosa. Intereses de corto plazo pugnan por imponerse a una situación democrática de largo plazo, a una condición, a una visión democrática de largo plazo. Repito, 26 de octubre del 2018. Cuando uno ve estas cosas que están pasando, por ejemplo, ese problema de la Junta Central Electoral, un problema buscado, ¿por qué? Por el apresuramiento, buscado por querer legislar por impulsos, es decir, los impulsos legislativos. Repito, el apresuramiento que es, he dicho otras veces aquí, la mediocridad se nutre de la rapidez. Querer hacer las cosas a una velocidad. ¿Para qué? Para satisfacer esos intereses de corto plazo. Y dijimos, muchísima gente, hemos dicho aquí, las dificultades que iba a tener esa Junta Central Electoral. Y dijimos, esa Junta no se va a atrever a fallar en contra del Congreso, o por lo menos de la fuerza mayor del Congreso, que es el PLD. Y miren este fallo salomónico y casi ridículo, porque ahora se ha ganado la repulsa de todos los partidos políticos y prácticamente de todo el mundo. Porque la Junta Central Electoral ha salido con un fallo que incluso, señores, la provincia de Duarte, que no la incluyeron, ahí tiene 2 circunscripciones. Entonces, que son las que tienen circunscripciones definidas, porque los votos de una circunscripción no pueden pasar para otra. Bien. Eso que es un fallo salomónico, porque entonces divide el voto al ciudadano en su condición de votante, lo divide en circunscrito y en no circunscrito, vamos a llamarle así. Óiganme, ponen el Distrito Nacional y las 5 provincias, son casi el 59% de la población votante. Uno sabe que ahí están la gran grueso de diputados y senadores, o no de senadores, pero sí de diputados van a estar en esas provincias, por un lado. El Distrito Nacional, sexta población. Pero si son por circunscripciones, la provincia de Duarte, que yo recuerdo, porque trabajé política ahí. Señores, la circunscripción es una circunscripción, la zona de Barraquito, allá, Limón del Yuna, eso pertenece a la provincia de Duarte. Villarriba, Arenoso, Los Contreras, Los Peinados, la Ceiba de los Pájaros, Las Cejas, el Pozo es de Nagua, y creo que Las Cejas también, y eso pertenece a Nagua. Pero Barraquito, Guaraguao, Los Peinados, Los Contreras, la zona de Arenoso, toda esa zona ahí es de la provincia de Duarte. Entonces usted va a Castillo, Hostos, Pimentel. Ahí en Pimentel, todos los Lanos y todo eso por ahí, las Taranas. Señores, todo eso, la Guarana, que pertenece a Macorís también, esos son parte de una circunscripción y la otra circunscripción. Entonces está San Francisco de Macorís, el pueblo, la cabecera. Son 2 circunscripciones que yo entendía que tenía Macorís. Y creo que son como 6 diputados. Yo no recuerdo, es posible que ya la población haya aumentado, no sé si hay más. Pero creo que eran 6 diputados. Entonces, ¿cómo se queda Macorís? Bueno, pues Amílcar Romero va a tener que pasar calor allí, tiene que salir. Él es muy trabajador, Amílcar. Él saldrá a buscar su voto. Pero no es lo mismo que usted tenga 6 candidatos a diputados trabajando también para usted, porque el esfuerzo personal de ellos, sumados, le dan fuerza al senador, no hay duda de ello. Claro, los diputados también pierden porque los senadores
Hay mucha gente que piensa también que nada más es el diputado que aporta, pero los senadores meten unos cuartos para apoyar a los diputados también, porque los diputados solos no pueden. Entonces el senador tiene también que vérsela con 6 y darle apoyo, buscarle recursos para que ellos también trabajen para él. Ahora en la provincia de Duarte se quedará, Amílcar tiene que trabajar solo. Pero, repito, esa provincia tiene circunscripciones. Entonces, ¿por qué la dejó la Junta Central Electoral? Porque la Junta lo que ha hecho es un verdadero tollo. Una solución que ahora no tiene ni siquiera... A mí no me sorprende. Pues yo lo dije desde el principio, que la Junta no se atrevía a tomar una decisión total contra el PLD allí, o la fuerza del Senado, vamos a llamar, del Senado, que fue lo que lo nombraron. Pero han hecho un papelón allí. Lamentable, esa es la pura verdad. Ahora, todo ese apresuramiento, todos esos problemas vienen por esos intereses de corto plazo. Lamentablemente el presidente Medina, que ha creado todo esto. Porque ¿quién quería una ley de partido? Ahí está el presidente. ¿Quién quería la ley electoral huyendo, como se dice? Apresurado, ahí está el presidente. Los intereses de cambiar, de modificar, de que la ley de primaria, que la ley de primaria no. La ley de partido para facilitar las primarias abiertas. ¿De quién era el interés? De corto plazo, del presidente de la República. Ahora parece que ya no conviene. Una cosa realmente que da pena. Por eso hablamos del contubernio. El contubernio es malo. Eso es malísimo. De ahí esos son los riesgos, todas estas debilidades, y el sistema democrático va a sufrir porque con una junta tan débil que ni siquiera los partidos creen en ella. Eso crea mucha debilidad en la democracia que yo decía la asusta, pero ya no la asusta. Ya no solo la asusta a la democracia, ya la deforma y la puede convertir en una tragedia. Realmente el PLD, si el caso no termina en tragedia, el caso del PLD por lo menos va a ser un partido que va a quedar con un futuro incierto prácticamente. Si el lunes, señores, si el lunes, como dijo Leonel Fernández, en ese partido han llegado a los partidos políticos, pero principalmente al PLD, han llegado una serie de figuras esperpénticas, logreros, oportunistas, gente facha, como dicen también, porque ha llegado de todo, galopines, ganapanes, ahí ha llegado de todo. Al PLD ha llegado de todo. Por ejemplo, miren esta figura perpetua. Decía Leonel, esa gente han llegado y han ido deformando cosas de este partido, estructuras, diríamos, PLD estrategias, principios. Esas cosas se debilitan cuando aparecen figuras. Miren esta figura. Este señor no tiene un mes que se integró a una facción del PLD, pero estos son gente de mudanza política. Estos son los verdaderos saltimbanquis de la política. Este señor, José Enrique Sue, mírenlo ahí, en este periódico. Vamos a mostrarlo para que la gente de Santiago, que es de allá, él, José Enrique Sue. Mire, ese señor no tiene un mes que se integró por una facción, por vía de una facción, en el PLD, no como miembro, sino un colaborador. Y mire ya lo que ese señor le está planteando. Dice, pronto se reformará la Constitución. Y usted tiene fuerza para cambiar la Constitución. Que no sea nada más producto de todo ese oportunismo y esas logrerías que usted no puede llevar a un partido que está hace años organizado como es el PLD, un partido que tiene toda una membresía ahí y un trabajo ganado, para que usted llegue con artimaña y contubernio con grupos que están interesados en dañar eso, para dejarle un futuro incierto al PLD o mínimo la división. Ya pueden moverlo, quítenlo. Ese señor no tiene un mes que se integró y mire ya lo que ese señor está hablando, que ya la Constitución se va a cambiar. Es decir, ese partido, el PLD, no puede estar bajo la influencia de esos saltimbanquis políticos. Gente que tienen mudanza política todos los años electorales. Ellos están cambiando, usted no sabe con quién es que viene. Así le pasa al PRD, ahí andan una gente en el PRD, que usted no sabe qué es lo que son.
porque asumen posiciones políticas absorbidos. ¿Por qué? Por el interés de corto plazo. El presidente de la República es quien está cargando con esa carga, valga la redundancia, negativa, porque son sus intereses de corto plazo. Esos que pugnan por imponerse a una visión democrática de largo plazo, como dice Leonel Fernández. El interés de promover al presidente y de sacarle ventaja al presidente, porque si el presidente no está en eso y lo promueven, usted le está sacando ventaja al nombre del presidente, hacen una serie de actos regionales o provinciales para que, como se dice, para que se lo paguen los reeleccionistas. Pero el reeleccionista es el que lo está organizando, que quiere seguir siendo senador o diputado o síndico. Pero se enmascara con el presidente, como hemos dicho otras veces aquí. El lunes, señores, el lunes 13, hay un comité político del PLD. Como se han hecho amenazas por parte del inefable Cabreja, que fue el que el año también, en el 2015, inició lo mismo. Si presentan esa propuesta de presentar, repito, la persona del presidente Medina como candidato o precandidato del PLD. Imagínense ustedes, violando no la ley, no la Constitución de la República. Inscribir la precandidatura de Danilo Medina, porque el comité político es una veleta. Y eso es lo que se aprobó allí, esos 15 puntos, los famosos candados, eso votaron la llave. O si la votaron la llave, tienen una llave maestra, mejor dicho, para abrirlo cuando le dé la gana. Es decir, eso no vale. Pero si eso lo someten ahí y el presidente se queda callado, el presidente se complica la vida y se inculpa, se autoinculpa si calla. Porque si calla le dio su visto bueno a esa propuesta. Si habla y no dice lo que tiene que decir, es decir, miren, yo no estoy de acuerdo con eso, esa propuesta no la hagan, que eso no va. Se crece el presidente y evita la división. Pero si el presidente habla y entonces le da anuencia a eso, como quiera, ese partido está sometido a un verdadero cisma. Repito, eso crearía o sellaría una división en ese partido o un futuro incierto para el propio partido, porque el presidente Fernández, nosotros hemos dicho 1000 veces o más aquí, Leonel Fernández no puede sacrificar su liderazgo, no puede sacrificar su prestigio, un hombre que con un mínimo, diríamos, de razonamiento, su oficio es presidente de la República, porque eso es lo que ha sido Leonel Fernández toda su vida, prácticamente presidente de la República. O en su vida, diríamos, en su espacio profesional y vital prácticamente, porque de joven ha pasado, fue muy joven que ocupó la presidencia. O sea, no es solamente el espacio profesional, sino vital, se puede decir. Leonel Fernández es un hombre del poder, con un mínimo, repito, de razonamiento. Entonces, una persona que tenga más de un 40% de la población tiene deseo de votar por él. Una persona que tiene 3 gestiones de presidencia de la República ganada con números realmente respetables, con mayorías aplastantes. Leonel Fernández, que es prudente, pero no puede seguir cocinando con agua tibia, como yo he dicho otras veces aquí, o no defendiendo lo que gusta o lo que quiere ser, porque si no defiende lo que él quiere ser, termina imponiéndose lo que no le gusta. Si usted no defiende lo que le gusta, se le va a imponer lo que no le gusta, y eso es la realidad. Y las batallas que no se echan, se pierden. Así de sencillo. Entonces, el presidente Fernández no va a liquidar ese liderazgo, ni va a hacer el ridículo. Entonces, ¿qué es lo que le esperaría al PLD? La incertidumbre o el cisma, o la tragedia.
entonces sería un partido o un hecho o una situación para una tragedia de Shakespeare, por lo menos. No de ensayo ni de diríamos, de modelo político. Lo que le espera es una tragedia a los Shakespeare, un drama. Entonces, ¿por qué? Por los intereses de corto plazo que quieren imponerse a la visión democrática de largo plazo, dice Leonel Fernández. Señores, en la política hay que tener cuidado. Yo no voy a dar lecciones de eso porque yo posiblemente sea un muy mal político. Pero yo voy a decir lo siguiente. Estados Unidos ganó todas las batallas en Vietnam y perdió la guerra. Israel ha ganado todas las guerras con los árabes y los palestinos y no ha podido conseguir la paz. Es decir, esas victorias tan exultantes muchas veces tampoco sirven para ganarlo todo. Usted no puede ganarlo todo. Porque si usted quiere imponerse ganando todo o con un adanismo de que nadie más, no hay memoria nacional que quede parada ante los hechos de su gobierno, de su gestión, como le está pasando a mucha gente que está cercana al presidente, que entienden que nadie más ha hecho la obra que ha hecho el presidente Medina en el país. Eso es adanismo y eso va a complicar la vida nacional. Bueno, antes de retirarme, yo quiero saludar a los que organizaron la Feria del Libro. La Feria del Libro se celebró en la ciudad colonial. Y la verdad que ahora siempre nos acordamos o no nos acordamos o no queremos acordarnos muchas veces de las cosas cómo suceden o cómo sucedieron. Ese espacio donde se celebró la Feria del Libro, dedicada a Puerto Rico, país invitado, y a don Virgilio Díaz Grullón, un escritor muy bueno dominicano. Sin embargo, fíjense dónde se celebra, en la ciudad de Obando, de Balaguer y de Trujillo, porque ellos fue lo que le rehabilitaron. Cuando Trujillo, yo creo que rehabilitaron el Alcázar de Colón. Cuando llega Balaguer, lo catalogan de antiguaya, el Pericle del Caribe, algunos áudicos querían decirle así también, otros, anatema, Balaguer, numantino, antiguayo, estructuralista, ornamentalista, qué sé yo, y le ponían muchísimo calificativo. Balaguer tumbó el vetusto Palacio del Correo. ¿Para qué? Para darle esa vista, esa panorámica a la ciudad colonial, que se viera ese museo ahí de las casas reales, el reloj del sol y toda esa Plaza España que está preciosa, muy linda, ahí se celebran eventos, gracias a la visión de ese caballero, que se llamó Joaquín Balaguer, que ni fue ni numantino ni antiguaya. Fue un hombre de visión y miren hoy, ahora le satisface. Eso los críticos del derribo del Correo, sus críticos hoy son quienes ahora se sienten a gusto con esa ciudad colonial arreglada, remodelada, higienizada, porque Balaguer cogió es una ruina, y solamente con hombres como José Ramón Báez López Peña Moncito, que en paz descanse, y un grupo de arquitectos jóvenes y de arquitectos maduros también, levantaron esa ruina para darle brillo, diríamos, al poder pétreo de España en la primada de América, que es Santo Domingo. Señores, gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.